Bien, chicos. Entonces, como les estaba comentando, vamos a realizar primeramente un repaso de lo que son las medidas de tendencia central. Y en específico, bueno, vamos a partir hablando, ¿cierto?, de la media aritmética y el rango. Para que se vea un poco mejor. Bueno, primero destacar que, bueno, estos contenidos nosotros los utilizamos como repaso, ¿ya? Estos contenidos, ¿cierto?, ustedes debieron haberlos visto el año pasado, ya en séptimo. Y son esenciales y muy importantes para poder ver el contenido de este año. Ya por eso yo tomé la determinación de verlos como un repaso, ¿ya? Y obviamente para ustedes igual se les iba a ser un poquito más fácil comprenderlos en el caso de que alguno de ustedes no los haya visto o no los recordara. Bien, ahora, partamos primero con la media aritmética y el rango. ¿Ya? ¿Qué era la media aritmética y el rango? Bueno, la media aritmética, en otras palabras, era el promedio. ¿Ya? El promedio que uno calcula siempre a fin de semestre, sus notas de la asignatura, ¿cierto? Eh, donde nosotros teníamos que sumar todas las notas y dividirla por la cantidad total de notas, ¿cierto? Ese era el promedio. ¿Bien? Y ese promedio, nosotros obviamente, si nosotros lo queremos ver de una manera genérica, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, una forma. ¿Ya? Pero la fórmula lo que nos dice es que tenemos que sumar todos los números que nosotros queremos calcular el promedio y lo tenemos que dividir por la cantidad de números que son sumados. Por ejemplo, si yo quiero calcular el promedio de 3 números, sumo los 3 números y lo divido en 3. Si yo quiero calcular el promedio de 7 números, sumo los 7 números y divido en 7. Así es. ¿Ya? Entonces, la aritmética simplemente era nuestro promedio. Y de hecho, es más, cuando nosotros trabajamos en Excel, nos dimos cuenta ¿cierto?, que cuando teníamos que calcular la media aritmética, la fórmula no decía media aritmética, sino que decía promedio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque es mucho más coloquial conocerlo desde esa manera. Bien, entonces simplemente eso era lo que a nosotros nos podía generar el promedio. Ahora, eso es como lo calculo, pero ¿qué significa, para qué nos sirve este promedio? Dice acá que el promedio nos permite calcular un valor medio representativo de un grupo de datos, ¿ya? Siempre y cuando el grupo no sea muy disperso, sino más bien un grupo homogéneo. O sea, ¿qué significa esto? Significa que nuestro rango debe ser ojalá lo más pequeño posible, ya que nuestros datos estén lo más juntitos posibles, ¿ya? Por ejemplo, si lo queremos ver, siguiendo el ejemplo de las notas, ¿ya? Si yo me saqué puro 6, en nuestro promedio va a ser un 6 y tanto, entonces eso va a ser bien representativo. Pero por ejemplo, si yo tengo puro 6 y me saqué un 2, mi promedio va a ser tal vez un 5 y tanto. ¿Ya? Entonces yo no, ese 5 y tanto no es tan representativo a mí, porque en realidad yo tuve puro 6 y solamente una nota fue roja. Entonces no es que mi promedio haya sido 5 y tanto, sino que mi promedio fue como 6 y tanto, pero en realidad esa nota roja me lo bajó todo. ¿Ya? Entonces por eso de repente el promedio nos sirve como dato, sí, pero a veces hay otras medidas de tendencia central que nos permite generar mejores conclusiones. ¿Ya? Por eso es importante que acá, como dice, es representativo siempre y cuando el grupo no sea muy disperso, ¿ya? O sea, si yo todos los números que quiero sumar son muy parecidos, el promedio me sirve, ¿ya? Pero si tengo unos muy altos y unos muy bajos, eso obviamente va a generar que nuestro promedio en realidad no sea tan representativo de nuestra muestra. Bien, ahora, más bajito dice que la media aritmética es muy sensible a los valores que se desvían mucho del promedio, ¿ya? Por ejemplo, sin ir más lejos, si nosotros quisiéramos sacar, por ejemplo, la edad promedio de ustedes, ¿ya? Ustedes tienen, dijimos el otro día que tenían el promedio entre 13 y 14 años, ¿cierto? Eso va a ser como su promedio. Pero, por ejemplo, si yo me uno a su muestra y coloco mi edad, ese promedio tal vez suba 1 o 2 puntos y tal vez el promedio sea 14 o 15. Y yo no puedo decir que el octavo básico tiene un promedio de 15 años. ¿Por qué? Porque por culpa mía, porque mi edad es muy alta, va a generar, ¿cierto?, que su promedio suba. Y eso va a generar que lo que yo diga como conclusión sea algo no tan representativo, ¿cierto? Porque si yo quedara fuera de la muestra y solamente veo la edad de ustedes, que es homogéneo, ¿cierto? Porque son datos que no se alejan tanto de la media, tenemos que datos entre 13 y 14 o tal vez 15 años. Más que eso no se va a mover.
¿ya? Entonces, su promedio va a ser representativo a ustedes. Pero, por ejemplo, si vienen 3 profesores y se unen a su promedio, el promedio de edades, obviamente, eso va a aumentar. Y tal vez va a llegar, tal vez, incluso a 16 años, por ejemplo. Y yo no puedo decir que en promedio el octavo básico tiene 16 años, porque no es algo real, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que la media aritmética es muy sensible a los valores que se desvían mucho del promedio, ¿ya? Entonces, por eso cuando nosotros tenemos valores bien homogéneos y o muy altos o muy bajos, eso va a generar, ¿cierto?, que nuestro promedio no sea una buena herramienta para poder generalizar información, ¿ya? Esos son casos bien particulares que nosotros podemos observar, ¿ya? Por eso, más adelante nosotros igual lo vamos a ver, cuando nos preguntaban cuál de las medidas de tendencia central me servían más para una muestra, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos datos que están muy juntitos, no sirve el promedio. Pero cuando tenemos datos que se desvían demasiado, ahí el promedio deja de servir, ¿ya? Ahí tenemos que tener eso en consideración y de hecho lo vamos a reforzar un poquito más adelante. Bien. Ahora, las medidas de dispersión, ya por otro lado, dice que son valores numéricos que nos permiten mover, o sea, nos permiten medir qué tan dispersos están los datos alrededor de un valor central. Por lo general, la media. En otras palabras, qué tan cerca o qué tan lejos pueden estar estos datos con dicho valor. Ahora, las medidas de dispersión son varias, ¿ya? El rango es una de las medidas de dispersión más básicas que nosotros vamos a encontrar, pero también tenemos la desviación estándar, tenemos la varianza, la desviación estándar, la desviación media, que son otras medidas de dispersión que obviamente ustedes van a estudiar más adelante, ¿ya? Que también nos permite calcular este tipo de datos, ver cuán dispersos están los números a partir de la media, ¿ya? Pero la medida de dispersión más básica que nosotros podemos determinar acá se llama rango, ¿ya? Y este rango, ¿ya? O el rango de una muestra corresponde a la resta o a la diferencia entre el valor más alto y el valor más pequeño, ¿ya? O sea, yo tomo el valor más alto y el más pequeño y los resto, ¿ya? Y ese número se va a denominar rango. Mientras más grande sea el rango, más dispersos van a estar los datos. Mientras más chiquitito sea el rango, más homogéneos van a estar los datos. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de las edades. Si yo saco el rango de sus edades, el rango va a estar entre 13 y 15, ¿cierto? O sea, va a haber un rango de 2, porque 15 menos 13 es 2. Es un rango ideal, ¿cierto? Porque tenemos solamente dos números. Pero, por ejemplo, si me incluyo yo en el rango, por ejemplo, yo tengo 35 menos 13 me va a dar 22. O sea, vamos a tener un rango de 22. O sea, de tener un rango de 2 a tener un rango de 22, claramente vemos que los datos se dispersan demasiado, ¿ya? Y esos datos tan dispersos genera que el promedio no sea algo representativo, ¿bien? Por lo tanto, siempre uno busca que la muestra tenga un rango bastante pequeñito, ¿ya? Y mientras más pequeño sea el rango, mejor y más representativo va a ser lo que yo quiero calcular. Bien, a eso se refiere este concepto de rango. Ahora, otra medida de tendencia central es la moda, ¿ya? Y la moda en sí es la frecuencia que más se repite, ¿ya? Eh, la moda en sí, ya de un conjunto de datos, es la variable que presenta mayor tendencia de ocurrencia. Para calcular esta moda de tendencia central, o sea, esta medida de tendencia central, identificamos la variable cuya frecuencia absoluta es mayor que el resto de los datos. Ahora, van a haber particularidades en cuando, por ejemplo, la moda no sea única. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros podemos hallar valores en que, por ejemplo, le puedo decir número de hermanos. Y les puedo preguntar a cada uno de ustedes la cantidad de hermanos que tiene. Y, por ejemplo, tal vez 7 personas me dicen que tienen 2 hermanos y 7 personas me dicen que tienen un hermano. Y 2 personas me dicen que no tienen hermano. ¿Ya? Entonces, en ese caso, yo veo que la mayoría, en este caso, tiene un hermano y tiene 2 hermanos.
pero son 7 personas y 7 personas. Entonces ahí como que no habría, o sea, ahí veo claramente que no hay una moda absoluta, ¿cierto? O sea, ahí yo estoy viendo que hay dos modas, porque hay un grupo de personas que tienen un hermano, hay otro grupo de personas que tienen dos hermanos, y esos grupos son iguales, tienen la misma cantidad de personas, tienen un mismo nivel de ocurrencia. Por lo tanto, en esos casos, por ejemplo, donde yo no veo una moda claramente dada, ¿cierto?, de manera física, puedo decir que esto sería una moda o sería un conjunto bimodal, ¿cierto? Porque tienen dos modas, o puede ser trimodal o puede ser polimodal. Eso va a depender, ¿cierto?, de la naturaleza de los datos. Y por otro lado, si yo tengo, por ejemplo, que todos los datos se distribuyen de la misma manera, por ejemplo, si yo les pregunto, ya, hacemos una pregunta X, ¿ya? Y por ejemplo, de las 25 personas que pueden haber acá, 5 me dicen opción 1, 5 me dicen la opción 2, 5 me dicen la opción 3, 5 la 4 y 5 personas la opción 5. Y vemos que todas las opciones tienen la misma cantidad de votos. Ninguna tiene más, ninguna tiene menos. Y en ese caso, nosotros decimos que la muestra es amodal. Significa que la muestra no existe una moda. Porque nosotros no podemos decir que todos son modas. ¿Ya? Porque siempre tiene que haber una más y otra menos. Entonces, en el caso de que nosotros tengamos, por ejemplo, si lo vemos en un gráfico, dos barritas iguales y otras más pequeñas, vamos a decir que tienen varias modas, ya que pueden ser 2, 3, 4, 5 modas. Pero si vemos que todas las modas tienen el mismo tamaño, significa que ahí no hay moda. Ahora, si hay una hermana más alta que las otras, claramente ahí tenemos la moda. ¿Ya? Pero se pueden dar tres situaciones. ¿Ya? La situación 1, cuando tengamos solamente una moda. La situación 2, que es donde tengamos más de una moda. Y la situación 3, en donde no haya moda. ¿Ya? Y donde no haya moda, significa que las cuatro son todas del mismo tamaño. ¿Ya? Y ahí nosotros lo podemos ver claramente si nosotros graficamos la situación. ¿Bien? Ahora, si no hay gráfico, igual simplemente es cosa de mirar la tabla de frecuencias y ya con eso puedo ir observando lo que venga después. ¿Ya? Ahora, como les decía, si nosotros nos dan los datos, importante poder graficar, ¿ya? Porque ya con gráfica uno puede más o menos poder inferir respecto, ¿cierto?, a los resultados. Ahora, y finalmente vimos una tercera medida de tendencia central que se denominaba mediana. Y esta mediana que nosotros además la vimos más adelante, ¿cierto?, con la medida de posición, porque esta mediana se convertía en mi cuartil 2, se convertía en mi percentil 50, ¿cierto? Entonces tenía bastantes usos, ya no tan solo como mediana, ¿ya? Pero como mediana era básicamente un valor que a mí me permitía identificar cuál era el dato que estaba en el centro de la muestra, ¿ya? ¿Cuál era el dato, cierto, que a nosotros nos va a generar el equilibrio que a la izquierda de ese dato tiene la misma cantidad de números que a la derecha de ese dato? ¿Bien? Ahora, lo que sí había que tener cuidado, que a diferencia de las otras medidas de tendencia central, nosotros para calcular la mediana teníamos que ordenar sí o sí los números, ¿ya? Teníamos que ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, como yo quisiera ordenar, pero lo importante era que estuvieran ordenados para yo poder ver cuál era el dato del centro, porque si yo tenía mi muestra desordenada, el dato del centro en realidad no significaba en realidad que realmente estuviera en el centro. Entonces siempre teníamos que tenerlos ordenaditos y luego teníamos que calcular la cantidad de números que habían y encontrar la mitad. Cuando eran números impares no había problema porque si yo tenía una cantidad impar de números, yo simplemente buscaba el numerito que estaba al centro, que hacía el equilibrio entre izquierda y derecha. Pero cuando había un número par, tenía que buscar el promedio que había entre esos dos números que estaban al centro. ¿Ya? Ahí nosotros calculábamos, ¿cierto?, el promedio para que pudiésemos llegar al número de la mediana. Por lo tanto, la mediana a veces podía ser perfectamente un número que no estuviera en la muestra, porque en el caso de que fuera un promedio, por ejemplo, yo sacaba el promedio entre el 9 y el 10 y me da 9,5. Pero el 9,5 no estaba en la muestra, pero era mi mediana, entonces era como raro, ¿cierto?
Nos decía, ¿qué número está en medio? El 9,5, pero ni siquiera dio el 9,5 en la muestra. Pero claramente aquí por el tema de la mediana, sí nos permitía sacar un promedio para poder determinar este valor. ¿Bien? ¿Dudas, consultas? Bien. Ahora, vimos después las aplicaciones que tenían estas medidas de tendencia central, ¿ya? Y acá empezamos a analizar la importancia que estas tenían y de repente también pudimos ver cuál era más trascendente que otra, ¿ya? Obviamente todo eso depende de la situación que yo quiero analizar y la naturaleza de los datos, ¿ya? Pero nosotros acá vimos que cuando nosotros teníamos que escoger qué medida de tendencia central es más adecuada para definir alguna característica de un conjunto de datos, teníamos que considerar varias cosas, ¿ya? Y acá teníamos un checklist, ¿cierto?, de las cosas que nosotros teníamos que considerar y podemos mencionar que el uso de la media aritmética puede llevar a malinterpretar los datos si existen algunos datos muy alejados de la mayoría, ¿ya? Que básicamente se basaba en lo que hablábamos recién del promedio, ¿cierto? Cuando nosotros teníamos datos muy alejados de la mayoría, esos datos van a interferir, ¿cierto? Especialmente en el promedio, ¿ya? Porque en realidad la moda no afecta, porque la moda simplemente va a ser lo que más se repite, ¿ya? Y la mediana no va a afectar tanto porque a lo más se va a mover uno o dos datos del centro y eso no va a afectar tanto su resultado. Pero acá, en la media aritmética, ¿cierto?, nos puede llevar a malinterpretar alguna información si tenemos datos muy grandes o datos muy pequeños porque va a afectar obviamente a nuestro promedio, ¿ya? Ahora, la mediana proporciona el valor típico aun cuando los datos no estén bien agrupados, ¿ya? O sea, si nosotros tenemos datos muy grandes o muy pequeños, como les estaba comentando anteriormente, es mejor utilizar la mediana como representación del grupo más que la utilización del promedio, ¿ya? Es mucho más conveniente utilizar la mediana, ¿ya? Ahora, la media aritmética puede dejar de ser representativa si el tamaño de la muestra es muy pequeño, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente si sacamos el promedio entre dos números, o sacar el promedio entre tres números, la verdad es que no es tan representativo si yo calculo el promedio entre 100 números, ¿ya? Porque obviamente la muestra va a ser un poco más representativa, ¿cierto?, de una población. Si yo le pregunto a todo el curso, quiero saber cuál es su color favorito, y yo le pregunto solamente a dos personas, eso no va a representar lo que piense todo el curso, en general, ¿cierto? Porque tal vez las dos personas me van a decir, a mí me gusta el verde, y la otra persona igual me va a decir, me gusta el verde, y yo no puedo decir que a todo el octavo A le gusta el color verde. No tiene cierto razón ni lógica, ¿ya? Sino que yo debo generar algo más representativo y mientras más números y más opiniones yo tenga, va a ser mucho mejor para poder determinar una información respecto a un grupo. ¿Bien? Ahora, cuando los datos sean simétricos, la media y la mediana serán esencialmente el mismo número, ¿ya? ¿Qué significa simétricos? Simétrico significa que los valores estén equilibrados de tal manera que cuando yo sumo todo y divido me va a dar el mismo valor central que si yo estuviera buscando el número del medio, ¿ya? Y eso igual se va a dar de repente, y ahí la medida de tendencia central que va a primar a veces va a ser la moda, ya que va a ser la que tal vez nos va a dar luces como para cuando nosotros teníamos datos muy parecidos. Y de hecho eso lo habíamos visto más arriba cuando veíamos, ¿cierto?, los datos cuando asistían a un taller, ¿cierto? Y veíamos que los asistentes eran los mismos, la edad promedio era el mismo, y resulta que empezaba a cambiar la mediana, la edad misma y el rango, ¿cierto? Pero aún así la edad promedio era el mismo y la cantidad de asistentes era lo mismo. Entonces nosotros podíamos tratar de decir, ¿serán iguales los grupos? Y no. Resulta que después con la mediana y el rango nos dimos cuenta que eran grupos totalmente distintos. ¿Bien? Pero bueno, eso, ¿cierto?, se puede ir viendo igual para ir determinando con qué basar. ¿Ya? Ahora, el uso de la moda es útil, ¿ya? Si, por ejemplo, en una encuesta
que mide el aprendizaje de una lección, se quiere conocer el nivel más común. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo, después de la prueba, ¿cierto? Sacar, a partir de los resultados de la prueba, cuál fue su nivel de logro. Y, por ejemplo, yo puedo calcular, ¿cierto? Y separar los niveles de logro en tres categorías y ver cuál es la categoría más alta, como para poder nosotros aplicar la moda, para decir que ese fue el nivel de aprendizaje del curso. ¿Ya? Eso es como una de las formas en cómo yo lo puedo utilizar. ¿Bien? Ahora, dudas, consultas. Respecto a lo que acabamos de resumir de casi prácticamente 4 semanas de clase. ¿No? Bien.